tenemos la perfecta receta del fracaso, ¿no? No tenemos experiencia, no tenemos dinero, no tenemos tracción, no se puede usar nuestra app y encima nuestra consultora entró en ERE. Todo se puede pedir a través de una app. Pedir limpieza, que es algo bastante básico, parecía como muy difícil. Oye, pues vamos a ver qué pasa en este sector y a ver si podemos solucionarlo. Facturábamos unos 150 euros al mes. Yo me acuerdo que ese fue el punto más bajo, porque claro, una familia, una pareja que había metido mucha parte de sus ahorros, que había visto a 3 chavales que lo habían dado todo, pero que había pasado de 1.000 euros de GMV a 5.000. Pero cosas de la vida, en enero hicimos 8.000, en febrero hicimos 12.000, en marzo hicimos 16.000. Bueno, pues ha ido evolucionando hasta unos 2 millones ahora más o menos. No sé si estos son vuestros emails, pero hemos visto vuestra idea, queremos conoceros, queremos invertir. Y yo pensé, oye, es lo típico del tío nigeriano que tienes una cuenta, ¿no? Y que tienes que pagar 2.000 euros, pero versión startup. Digo, pero bueno, tampoco tenemos nada que perder. Pues mira, Weber ahora mismo hace como 1 millón de servicios al año, que se traduce como en unos 30 millones más o menos de volumen de facturación, de lo cual más o menos nos llevamos como un 1%. ¿Cómo hago para que el valor que yo ofrezco como plataforma sea mayor al valor que estoy cobrando? Si rompes esta dinámica, la gente racionalmente se va por fuera de la app. Es como, pero pasa con camisetas. Si yo te vendo esta a 5 euros y tú percibes que vale 3, no vas a repetir. Bienvenidos a Playbooks, somos Felipe y Guillermo. Hoy estamos con Nacho de Webel. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias, un placer. Nacho es cofundador y CEO de Webel. Webel es un marketplace de servicios donde puedes contratar servicios profesionales como limpieza del hogar, clases particulares, cuidado de mascotas, belleza y reparaciones. Fundada en 2018 y conseguisteis Product Market Fit en 2022 y empezasteis a crecer a lo bestia. Habéis levantado más de 7 millones de financiación, operáis en más de 20 ciudades españolas y también en Londres. Nacho, ¿para qué existe Webel? Es una buena pregunta, ¿no? Webel lo que quiere es hacer más fácil la vida de las personas. Nos dimos cuenta de que algo que todavía seguía siendo complicado era encontrar gente para ayudarte con tus tareas, ya sean tareas del hogar, como colgar un cuadro o limpiar la casa, como pues llevar al niño al cole o coger unas clases particulares. Vimos que había un hueco en el mercado. Al final todo se puede pedir a través de una app, ¿no? Y pedir limpieza, que es algo bastante básico, parecía como muy difícil. Y dijimos, oye, pues vamos a ver qué pasa en este sector y a ver si podemos solucionarlo. ¿Y nos podrías dar unas cifras para saber un poco las operaciones que movéis, número de profesionales en la plataforma, entender un poco la magnitud? Pues mira, Webel ahora mismo hace como 1 millón de servicios al año, más o menos, que se traduce como en unos 30 millones más o menos de volumen de facturación, por así decirlo, de volumen en transaccional a través de Webel, de lo cual más o menos nos llevamos como un 10%. A nivel de usuarios estamos cerca de los 2 millones, ¿ya? Somos un equipo pequeño de unas 30 personas, más o menos. Nos gusta ser los menos posibles, los mejores y los menos posibles en general. Y bueno, ahora ya en casi un poco más de 40 ciudades, pero sobre todo haciendo foco en Madrid y Barcelona porque ahí queremos crear hubs muy grandes y escalar al máximo posible. ¿Sois rentables ahora mismo? Somos rentables operativamente. O sea, no somos rentables porque seguimos invirtiendo en marketing, claro. Pero digamos que ya con el gross profit que generamos cubrimos todos los costes fijos y variables de las transacciones, obviamente, de la empresa. Si decidimos no ser rentables es porque vemos una oportunidad, creemos que hay un hueco en el mercado y queremos ser agresivos a nivel de marketing conquistando ese hueco. ¿Cómo empezaste todo esto? ¿De dónde vienes tú? Cuéntanos un poco. Pues mira, yo era el típico que siempre estaba en todos los fregados. Empecé con 7 años vendiendo peonzas. Iba a un colegio cristiano y casi me expulsan porque lo vieron como algo maligno, ¿no? Sacar rentabilidad de tus colegas. La cosa graciosa es que mi proveedor, ahora es mi cofundador, él compraba en el mítico chino, ¿no? Por así decirlo, las peonzas y yo las revendía al doble y digamos que ahí teníamos un buen negocio. Luego lo típico, pues en campamentos llevaba las raquetas de la gente para ganar un dinero extra. Luego empecé a contratar a gente que llevaba las raquetas y yo me llevaba un porcentaje. Organizaba los viajes a los 15 años. El caso es que me di cuenta de que a mí me flipaba pues estar como creando negocios, ¿no? Creando cosas y sobre todo también depender de mí mismo. Entonces, con esa perspectiva dije, oye, pues me meto a ADE y por complementarlo dije, oye, pues también me meto a Derecho porque es más difícil y me va a abrir más puertas seguro.
Derecho fue, vamos, un absoluto error. Es de las pocas cosas que me arrepiento. O sea, madre mía, qué mal lo pasé. Pero bueno, en general, ADI Derecho creo que me dio bastante buena base y pensé, oye, voy a ir primero a consultoría, banca de inversión, hago un dinero y luego lanzo mi propia empresa, ¿no? Porque quería tener como ese colchón. Y luego, mientras estaba en la universidad, empecé a entender o a comprender que había otra vía, ¿no? Y era, oye, montar tu propia startup y no usar tu propio dinero, sino pedir dinero de inversores. Yo lo que tenía claro es que no quería usar el dinero de mis padres, quería labrarme mi propio camino. Y entonces, bueno, pues durante la universidad, entre fiesta y fiesta, que al final sí, no, estás muy ocupado, pero luego te das cuenta de que tienes mucho tiempo libre, pues nació la idea, empezamos a trabajarla y fue durante quinto de carrera que lanzamos el MVP. No fui a ninguna clase, fue el primer año que pasé limpio, o sea que no sé cómo lo hice, no... La verdad es que supongo que como tenía que priorizar y trabajar, dije, oye, no puedo suspender porque me va a quitar tiempo de Webel. Y bueno, pues luego fue una travesía en el desierto considerable hasta llegar aquí. Genial. ¿Y dónde viste la oportunidad en montar un marketplace, montar Webel? Aquí siempre doy como créditos a un amigo que me metió el concepto, ¿no?, en la cabeza. Yo ya tenía claro que quería emprender y hablábamos mucho de emprendimiento, de ideas, de, oye, ¿qué pasa en el mercado? Y me dijo, tío, no tiene ningún sentido, ¿sabes?, que sea fácil reservar un apartamento en Hong Kong y que para encontrar a alguien que repare mi lavadora tarde, ¿sabes?, tenga que rellenar formularios, que no haya ninguna solución. Y entonces ahí como que se quedó en mi cabeza y es verdad que al principio no reparábamos lavadoras, nos centrábamos en otras categorías, pero sí que era como el concepto de, oye, todo se está llevando al hogar y para contratar servicios, que es algo que es, bueno, limpieza es de los sectores más tradicionales de la historia, como que era demasiado complicado. Luego entendimos que era un sector muy difícil, que tenía muchos retos y entendimos por qué no se había digitalizado, no es porque no se hubiese intentado, pero bueno, ahí empezó, como que se creó esa semilla y de alguna forma pues luego ya ha sido ir pegándonos palos hasta que más o menos va resolviendo los problemas que van apareciendo. ¿Y cuáles son los retos principales de ese nicho en concreto? Hay uno, y diría que es el más claro y el más evidente, es lo que se llama desintermediación. Al final, lo que ha pasado con todos los players que han intentado conquistar este sector es que han visto cómo todos los usuarios que captaban al final se iban por fuera de la plataforma. Claro. Y entonces al final los unit economics no tenían sentido. Tú te cuesta 10 euros, por ejemplo, adquirir un cliente y claro, te llevas el dinero de la primera reserva, pero las siguientes se iban por fuera. Claro. Y entonces nuestra hipótesis era, oye, podemos resolverlo. Al final fuimos a la base del problema y dijimos, oye, ¿por qué la gente se va por fuera? Parece sencillo, porque el valor que tú le estás cobrando es mayor al valor que tú le estás ofreciendo. Solo les estás conectando y una vez conectado ya no tiene sentido. Efectivamente. Entonces, ¿cómo hago para que el valor que yo ofrezco como plataforma sea mayor al valor que estoy cobrando? Si rompes esta dinámica, la gente racionalmente se va por fuera de la app. Es como... Pero pasa con camisetas. Si yo te vendo esto a 5 euros y tú percibes que vale 3, no vas a repetir. Pues un poco lo mismo, ¿no? Y lo que nos hemos centrado es en dar valor a las partes. Al cliente es algo que ya se había hecho, reserva en 3 clics, paga online, o sea, eso era como bastante evidente, pero lo que se había olvidado todo el mundo es dar valor al profesional. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues al final, pues creándole un SaaS para que gestione todos los servicios a través de la app, cobrándole una comisión que sea mucho más justa, en vez de 25% que es la media de mercado, cobramos un 10%, y luego un sistema de niveles en el que su visibilidad y su comisión varían en función de cuántos clientes tienen que repiten con ellos. Claro. Entonces, digamos que hay un incentivo muy grande a repetir por dentro porque dicen, oye, no solo así gestiono todos mis servicios en 3 clics, tengo toda la facturación, disponibilidad actualizada, todo, sino que encima me están compensando. El propio profesional insiste al cliente en hacerlo vía web porque de esa manera yo tengo más visibilidad. Más visibilidad y encima, como plataforma también te cobramos menos. Y claro. Tiene sentido porque vas a repetir tanto que voy a tener los mismos unit economics. Sí, bueno, pero podrían decidir ir por fuera igualmente, que sería 0. Efectivamente. Pero en ese caso les vendrían menos oportunidades. Es como si estuviesen comprando visibilidad, claro, de alguna forma. Es. Y luego también es positivo porque hay gente que no compra el juego, gente que nos sigue puenteando, estamos ok, pero entonces lo que hacemos es que te cobramos mucho más para recuperar la inversión de ese cliente. Y el que te puentea lo sabe. Entonces dice, vale, me están cobrando 15 euros en el primer servicio de comisión versus 3 o 2,5 que se lleva el profesional top, pero me compensa porque yo sé que me lo estoy llevando por fuera y, oye, es como si fuese un lead model
yo te estoy pagando por conseguir este contacto. Correcto. Vale, y cómo cuando inicias, ¿no? En Marketplace se dice que hay siempre una dificultad entre la oferta y la demanda, ¿no? Intentar tener oferta y demanda para que, bueno, empiece a rodar, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo fue? Siempre, o bueno, yo el 95% de marketplaces que veo siempre hay que empezar por la oferta. La oferta es mucho más paciente en general, sobre todo porque va a ganar dinero y digamos que no busca o eso, tiene más capacidad de esperar. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue pues empezar en 1000 anuncios igual a Pop, literalmente, a conseguir esa mínima base de proveedores. Estimamos que más o menos un cliente tiene que ver con unos 25 resultados por búsqueda para que la conversión no esté al menos limitada por el número de personas que ves. Luego ya obviamente si conseguir valoraciones y demás mejora la conversión, pero digamos que hay un mínimo que es de 25 o 30 resultados. Y básicamente conseguimos esos primeros profesionales pues llamándoles por Wallapop, 1000 anuncios, diciéndoles, oye, esto es gratis, solo te cobramos una comisión cuando consigues un servicio, solo cuando tú ya has ganado dinero. Entonces, por esa parte fue bastante fácil de vender. Y luego empezamos a conseguir la parte de la demanda, pues un poco igual, en grupos de Facebook, típicos grupos de barrios de las tablas, donde la gente pone, necesito un profesor de inglés. Y ahí estaba yo, pues mira, hay una aplicación brutal, no sé qué. Al final mi algoritmo de Facebook era literalmente, estaba maestrado para solo mostrarme leads. Entonces los primeros 15 minutos de cada mañana eran 20-25 leads y yo diciéndole, oye, pues mira, no sé qué. Y bueno, básicamente ahí empezamos a arrancar y la verdad es que luego la parte de profesionales es súper viral. O sea, no gastamos ni un euro en adquisición de supply. Claro. Y en la parte de clientes sí que es 50% boca a boca más o menos, 50% performance marketing ahora mismo. ¿Y empezasteis en algún sector específico, en algún servicio específico o alguno que fuese interesante? Sí. Más que otro. Eso fue clave porque, claro, cuando lanzas la app tú piensas, oye, yo ya soy el Amazon de los servicios, ¿no? Y mola venderlo así. De hecho, los primeros anuncios que hicimos gastando 100 euros al mes era el Amazon de los servicios. Y la gente, luego te das cuenta de que la gente solo te compra si atacas un pain y digamos que tienes que también saber qué público tienes y al que tienes que impactar al principio. Hubo bastante cambio cuando pasamos de ese concepto global a pide limpieza a domicilio. Escogimos limpieza porque nos dimos cuenta de que lo primero que teníamos que validar era que la gente iba a repetir a través de Webel. Sin eso no teníamos negocio. Entonces lo que queríamos validar es, oye, nos van a comprar el concepto de la visibilidad, baja la comisión, cuando más repiten, etcétera, etcétera. Lo hicimos en limpieza y además era el mejor sector porque no es un concepto nuevo, es fácil de vender, hay mucha demanda, hay mucha oferta y además es euros hora, es bastante homogéneo. Yo contrato 10 euros la hora, son 2 horas, 20 euros, o sea, es como muy directo. Entonces empezamos por limpieza y ahí sí que vimos bastante cambio. Empezamos a ver que los cohortes de retención tenían mucho sentido, empezamos a ver que la conversión empezaba a subir y entonces luego ya, de hecho hace cosa de un año es cuando dijimos, vale, ya somos una app de limpieza. Ahora que tenemos una densidad considerable, que empieza a haber búsquedas orgánicas en otras categorías y demás, ¿cómo empezamos a hacer ese trasvase a ser una aplicación un poco para todo? Para fomentar ese cross-selling, mejorar lifetime value, reducir el CAC, etc. ¿Y esa demanda la analizabais viendo búsquedas vía SEO? Sí, básicamente, viendo búsquedas vía SEO y sobre todo obsesionados. O sea, al final yo escribí a los primeros 20.000 usuarios un correo a mano de, oye, ¿qué haces aquí? ¿Cómo nos has encontrado? ¿Qué podemos hacer? O sea, eso ya también creo que es trabajo del emprendedor, ¿no? Y meterle mucha mano de obra, por así decirlo, al principio para ir sacando esas propias conclusiones. ¿Y qué otros servicios demandaban? Se buscan de todo tipo. O sea, un usuario de media busca 4 categorías. O sea, hay un montón de horizontalidad. Más o menos es 30% de búsquedas es limpieza y luego manitas, muchísimo. Ahora que hemos metido unas categorías tipo fontaneros y demás, también es más o menos como un 25% entre todas, 25-30%. Y luego es bastante horizontal, cuidado de niños, paseo de perros, clases particulares. Creo que también el formato que tenemos en la aplicación de que sea una W que puedes ver las categorías y demás hace que busquen muchas cosas. Aunque en general convierten en limpieza porque es donde tenemos no solo el product market fit a nivel de producto, sino también la liquidity, es decir, muchos profesionales valorados y disponibles para el cliente, digamos. ¿Y os ha surgido, por curiosidad, la oportunidad de a lo mejor trabajar con aseguradoras? Mucho. Es algo que nos preguntan bastante porque, claro, la aseguradora ofrece el típico servicio de manitas, ¿no? Y nosotros tenemos una red de casi 100.000 proveedores de manitas, fontanería, reparación de electrodomésticos. Es algo que estamos contemplando. O sea, sí que es verdad que una de las cosas que nosotros tuvimos claro es, oye, tenemos pocos recursos
ahora cada vez más, pero en su momento pocos, tenemos que priorizar. Y saber decir que no es casi tan importante como saber decir que sí a qué decir que sí. Entonces, de alguna forma, priorizamos en B2C, priorizamos en el concepto de buscar, comparar y contratar entre particulares y demás. Ahora que empezamos a tener más recursos, sí que estamos empezando a explorar B2B2C y otras fuentes de crecimiento. Vuestro negocio es, por lo que veo, es de capturar una demanda que hay, ¿no? Que el search es es fundamental, ¿no? Lo que es Google Ads, es SEO, como hemos comentado. ¿Cómo conseguís ser relevante ahí con la competencia que hay, ¿no? En cerrajeros, fontaneros, Te sorprendería porque la competencia, claro, como se han intentado tantos negocios, pero casi ninguno ha funcionado, competimos contra cerrajeros Paco, ¿sabes? Que está haciendo ahí el mejor trabajo que puede, pero no tiene tanta reputación a nivel de dominio de SEO y demás, ¿no? Entonces, a nivel de SEO ha sido considerablemente fácil. Sí que hemos creado, básicamente creamos landings por ciudad, por categoría, con resultados distintos, una template que se renueva cada 24 horas y hay decenas de miles de landings. Entonces, si buscas limpieza las tablas, pues aparecemos, si buscas limpieza Madrid también aparecemos. Pero sobre todo, la parte positiva de Webel es, a pesar de que ha habido muchos intentos y entonces el mercado te dice que es imposible, para levantar pasta también es muy jodido porque todos tienen un fracaso en su portfolio, todos los inversores, también es brutal porque es una solución evidente. O sea, pedir limpieza a domicilio es algo como que la gente dice, coño, qué buena idea, ¿sabes? ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? O ya se me había ocurrido antes. Entonces, ¿por qué eso es positivo? Porque en cuanto les impactamos con publicidad, mucha gente se descarga aunque no tenga necesidad, un 40% de las veces, más o menos, y también mucha gente lo recomienda. Entonces, de alguna forma, empiezas a generar ese boca a boca de la gente que lo comenta, aunque no lo haya contratado porque le parece que era algo que tenía que existir. Y es la realidad. Nosotros siempre decimos que no hemos inventado la rueda, simplemente la estamos haciendo funcional, pero la rueda ya está inventada. Limpieza a domicilio es un sector gigante, cuidado de niños, clases particulares. Simplemente estamos solucionando y digitalizando lo que antes se producía de forma analógica. Y más en una sociedad como la actual, donde, oye, a golpe de clic queremos cualquier cosa, ¿no? Exacto. Lo que pasa es, ahí tienes razón, que no se había dado a lo mejor con la tecla de cómo hacerlo funcionar el sistema para las dos partes. Efectivamente. Pero claro, vosotros empezasteis con este MVP que has contado y el camino no fue recto. Ni mucho menos. Cuéntanos, a ver, los primeros pasos. Pues mira, nosotros lanzamos en enero de 2018, estaba de intercambio y empecé a trabajar como 4 o 5 horas diarias. Tampoco muchísimo, pero bueno, sí que me generaba curiosidad y también decía, oye, estoy de fiesta todo el día, pues puedo dedicarle algo, ¿sabes?, a esto que es mi sueño. Y de alguna forma, durante 2018, justo hablé con Carlos, hablé con Guille, que eran mis dos mejores amigos, la gente que más trabajaba, que tenía la misma ambición, y dije, oye, esto es una idea que está surgiendo, ¿qué os parece? En verano de 2018 rechazamos las prácticas que teníamos. Ya habíamos hecho prácticas previamente y en mi caso, por ejemplo, tenía una oportunidad de banca de inversión, que era mi sueño, o mi segundo sueño, por así decirlo. Cuando dije a mi padre que lo iba a rechazar, pues perdí el poco pelo que le quedaba. Y dije, oye, vamos a centrarnos a tope en verano y vamos a intentar, ¿sabes? O sea, trabajar como si estuviésemos en banca de inversión, pero en lo nuestro. Estuvimos 3 meses, conseguimos que una consultora al cabo de 3 meses nos desarrollase el MVP a partir de equity. No pagamos nada. Claro, inicialmente todo suena ahí bonito, joder, mira la consultora, encima tienen muchos empleados, todo el equipo para nosotros. La realidad es que, bueno, primer error, no hay que coger consultoras nunca. Yo siempre lo digo, es como si montas un restaurante y pides menú de catering, ¿sabes? Al final, tú vendes software, pues tienes que tener el chef, por así decirlo, o el equipo de cocina, ¿no?, dentro de la empresa. Pero bueno, lanzamos un MVP muy ponzoñero a finales de 2029, mientras terminábamos de derecho los 2 TFGs y demás. Y durante, pues eso, un año más o menos estuvimos empujando, empezamos a conseguir algo de tracción con los grupos de Facebook, que bueno, si algún día hacemos IPO, la gente va a pensar que yo soy del Casitas, de las tablas, lo que sea. Lo siento si alguno, pues obviamente lo usábamos como yo soy vecino, ¿no? Y realmente no era verdad. Y de alguna forma empezamos a escalar, empezamos a tener buena tracción y viene el COVID. Y entonces ahí dijimos, oye,
tenemos la perfecta receta del fracaso, ¿no? No tenemos experiencia, no tenemos dinero, no tenemos tracción, no se puede usar nuestra app y encima nuestra consultora entró en ERE. En ERE y en ERTE, las dos. Y nos pedía X dinero para recuperar el código. Dijimos, joder, o sea, se puede estar peor, y me parece difícil. Y dijimos, oye, pues si no nos dan el código, nos ponemos nosotros a estudiar programación. Entonces trabajábamos de 9 a 8 y de 8 a 10 o 10 y media estudiamos JavaScript 1, HTML y CSS otro y creo que era Python otro, básicamente para un poco dividirnos el trabajo, ¿no? Y en una de estas nos contacta, nos llega un email y nos dice, oye, no sé si estos son vuestros emails, pero hemos visto vuestra idea, queremos conoceros, queremos invertir. Y yo pensé, oye, es lo típico del tío nigeriano que tienes una cuenta, ¿no? Y que tienes que pagar 2.000 euros, pero versión startup. Digo, pero bueno, tampoco tenemos nada que perder. Y cosas de la vida, acabamos conociendo a esta pareja y nos dicen que quieren liderar una ronda de 250.000 euros y meter ellos todo el importe. Claro, yo no me lo podía creer y cuando les preguntamos ahí cómo habéis sabido de nosotros y demás, pues API nos había visto en uno de esos anuncios de Mil Anuncios que durante COVID dijimos, oye, vamos a seguir subiéndolo porque hay que seguir empujando de alguna forma. Entonces nos levantamos los 250.000 euros, fichamos un equipo interno, compramos parte del código que realmente tenía que ser ya nuestro, pero compramos parte del código por quitarnos problemas. Perdona, ¿y qué pasó con el equity entonces al comprarlo? Hicimos como un 50-50 más o menos, o sea, compramos como el 50% del equity y el código. Y contratamos nuestro equipo interno y dijimos, vale, vamos a empezar de cero. Y lanzamos la 2.0 en enero de 2021. Perdimos el 95% del tráfico, no se contrataba nada, empezamos literalmente con 1.000 euros de GMV, pero claro, dijimos, oye, ahora sí que sí, en 2021 vamos a crecer, brutal, lo que sea. Y la realidad es que en diciembre acabamos con 4.900 euros de GMV, habiendo crecido un 20% desde noviembre porque tuvimos un bug enorme, la pasarela de pagos y obviamente, bueno, pues facturábamos unos 150 euros al mes, más o menos. Yo me acuerdo que ese fue el punto más bajo, o al menos hasta ese momento, luego ha habido muchos también muy difíciles, porque claro, una familia, una pareja que había metido mucha parte de sus ahorros, que había visto a 3 chavales que lo habían dado todo, pero que habían pasado de 1.000 euros de GMV a 5.000, pues claro, dices sí, un 5X, bueno, hay que saber, ¿no? de ver los números con perspectiva. Pero cosas de la vida, en enero hicimos 8.000, en febrero hicimos 12.000, en marzo hicimos 16.000, en diciembre de ese año acabamos en 55.000, en el siguiente acabamos en 300.000 y bueno, pues ha ido evolucionando hasta unos 2 millones ahora más o menos. La realidad es que, bueno, fue un camino, sobre todo el inicio fue bastante interesante, pero... O sea, desde enero de 2018 que empezamos hasta enero de 2022 facturamos en total unos como 500 euros más o menos. Y bueno, pues yo es un poco lo que también me gusta explicar, ¿no? Parece que lo creas, se vende y ya lo tienes, ¿no? Y todo crece y nada más lejos de la realidad, desde luego. Y habéis seguido levantando financiación, ¿no? Nosotros hicimos 250.000 en julio de 2020. En septiembre de 2021 en agosto de 2021 con 10 días de caja nos entró en ISA. Después de entrarnos en ISA conseguimos la inversión de otro, de un par de inversores también business angel bastante conocidos. Con eso tiramos hasta 2022 más o menos, donde hicimos ahí un SAFE, ahí así que entró el primer Venture Capital, nos metió 500.000 euros. De repente empezó a crecer, pasamos de 55.000 de GMV a 200.000 de GMV en cosa de 4 meses y levantamos una ronda de 2,1 millones. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué crecisteis tanto? Por la retención. La realidad es que ahora mismo el 90% de nuestro GMV es de clientes que repiten. De hecho, año a año apenas estamos perdiendo facturación. Tenemos casi un 100% de net dollar retention año a año. ¿Y eso dirías que fue por ajustes en el producto o en la propuesta? Sí, todo el rato. O sea, todos los días me levanto obsesionado con cómo podemos dar más valor y cuando la gente veo que nos puentea, no me duele porque lo hagan, sino me duele porque pienso que no lo estamos ofreciendo. Que no lo resultó. Efectivamente. Entonces, al final
La retención es lo que te hace compounding, ¿no? Y nosotros sí que es verdad que habíamos pasado de 1.000 euros de GMV a 5.000, pero apenas habíamos invertido en marketing y el 80% era repetición. Entonces lo que empezamos a ver es el efecto bola de nieve, ¿no? Y que cada año empezábamos a crecer más porque básicamente todo lo que conseguíamos reteníamos prácticamente al mes 3, retenemos el 100%. Entonces, claro, eso ya va haciendo una pila y entonces cuando empezamos a invertir en marketing, de repente empezamos a ver que literalmente era simplemente ir construyendo por arriba. Y es lo que yo también considero que al final te permite escalar agresivamente, ¿no? Que tú básicamente lo que haces es añadir nuevos stacks, pero no pierdes lo anterior, porque si no ahí es muy jodido. Se aplica al SaaS, pero también aplica a Marketplace. A todo, sí. Y es más difícil en el Marketplace en general. ¿Y seguisteis metiendo más leña al SEO y a Google Ads para captar? ¿O? La realidad es que todo el tema de marketing, claro, como iba tan bien, ¿sabes? O sea, y de verdad que hicimos, fue en 2021 fue esos 5X, pero luego fue 7X, 7X, 4X y 3X. O sea, digamos que ha ido muy exponencialmente. Nunca habíamos priorizado marketing. Ahora sí que es verdad que desde producto estamos empezando a apoyar en marketing, pues integrándonos con un CRM, que hasta ahora pues lo teníamos prácticamente construido in-house más o menos, haciendo funcionalidades tipo pues paid referral para que puedas traer amigos dándoles dinero a los usuarios que nos refieren. Pero hasta ahora había sido tanto boca a boca y tal que no lo habíamos priorizado y nos habíamos centrado en conseguir que la experiencia sea increíble. Eso lo que nos permite es que ahora los unit economics sean muy, muy potentes y con este complemento de producto que ahora estamos metiendo en marketing en 2026 estamos volviendo a acelerar muy agresivamente. Claro. ¿Y tenéis profesionales en la plataforma? ¿Y esas pequeñas empresas que pueden ser un poquito más grandes que ese profesional que está solo, autónomo, no son también clientes? Sí. Una de las cosas que hemos desarrollado recientemente es que no solo haya proveedores particulares, por así decirlo, que ofrecen servicios, sino que empresas puedan prestar servicios. Por dos motivos. Uno, porque nuestros mejores profesionales empezaron a contratar a otros profesionales y a montar empresas dentro de Webel y lo que hacían era se creaban múltiples perfiles y dijimos, oye, esto no tiene sentido, vamos a unarlos todos. Y dos, porque a largo plazo nuestra visión también es que puedas contratar a cualquier proveedor. De alguna forma puedas contratar tu Marco Aldani para tu corte de pelo en casa y que Marco Aldani sea un proveedor más. Entonces, y eso está empezando a pasar como con Hello Nails o Nails Factory, sí que tenemos perfiles empresa dentro de Google, ¿no? Entonces, es verdad que es algo que no hemos explotado todavía porque necesitamos un equipo de sales y hemos desarrollado y funciona muy bien, pero no lo hemos priorizado. Pero a largo plazo, 100%, vemos que tú puedas contratar o tu Metropolitan, ¿sabes? Con tu personal trainer, pues que a veces te venga a casa, al igual que te pides una burger, a veces en casa y a veces en el local. Claro, 100%. Y en la parte de, has dicho antes que la inversión la habéis dedicado a marketing, ¿no? En parte, y os ayuda a crecer. Habéis implementado programa de referral, habéis dado más. Tenéis, entiendo, costes de captación bastante bajos, ¿no? El marketing, ¿se han explorado otros canales? No tan tradicionales como el search. Justo eso es lo que estamos ahora. Claro, nunca habíamos trabajado demasiado el marketing porque no era un problema, o digamos que no era el problema más grande. Siempre, un poco lo que yo digo, ¿no? En una empresa siempre tienes problemas, lo que tienes que saber es cuál es el siguiente en enfocarte. Y digamos que en marketing hasta ahora era, oye, le meto un dinero a Facebook y veo que el CAC tiene sentido, que los unit economics tienen sentido y que crezco 5X año a año, pues vamos a centrarnos en otro tema, ¿no? Y ahora sí que obviamente cuando empezamos a tener cierto volumen y demás es cuando estamos empezando a abrir nuevo espectro. De hecho, el lunes pasado lanzamos, por ejemplo, buses, este lunes hemos lanzado taxis y marquesinas, estamos empezando a hacer sponsorizar, por ejemplo, la Copa Colegial de Madrid, que es una competición entre colegios de niños pequeños. Estamos empezando a patrocinar podcast, estamos empezando a hacer más trabajo con influencers. O sea, sí que estamos empezando a hacer un trabajo más de abrir la mira, por así decirlo. O sea, realmente empezar a hacer marketing. Hasta ahora sí que había sido... O sea, se había hecho marketing, pero era más, oye, anuncios y creativos en performance, yo me grabo, UGC y ya está. ¿Sabes? Y ahora sí que si quieres pasar de esos 2,5 a los 100, 200 o 1000, lo que lleguemos, tienes que tener algo más sólido, ¿no? Y es un poco lo que nos estamos centrando ahora. ¿Cuáles dirías que han sido 3 claves? A nivel de marketing. No, en general. 3 claves que han conseguido llegar aquí. Resiliencia, 100%. O sea,
si tardar 4 años en facturar 150 euros al mes, ¿sabes? No es resiliencia, no sé qué lo es. A nivel también de rechazos, yo siempre digo que, al menos en términos relativos no, porque hemos tenido algún sí, pero en términos absolutos debemos ser la startup con más rechazos, por lo menos de España, o sea, son más de 1000. Directos de, oye, no quiero invertir, e indirectos de, ni siquiera te respondo, a pesar de que los números eran buenos. O sea, resiliencia es uno de ellos 100%. La segunda, y va un poco relacionado, yo diría que es equipo. Yo intenté rodearme de las 2 personas que he pensado, oye, ¿cuáles son las más inteligentes, más trabajadoras y que comparten lo mismo que yo? Una de las cosas que me ayudó fue que antes de empezar dije, oye, voy a leer un poco sobre esto y me leí 13 factores de fracaso, que básicamente decía, oye, siempre se analiza lo que va bien, ¿por qué no analizamos lo que va mal para no cometer ese error? ¿Qué es esto? Perdón. Es un libro de Fernando Trías de Bes, creo que es. Sí. Muy, bueno, no es tan conocido, el típico, no es como un Hard Truths, ¿no? Y cosas así. Pero al menos sí que me sirvió, ¿no? Era un approach distinto y me moló de, oye, vamos a analizar cuáles son las 13 causas mayores de fracaso. Y la realidad es que como el 40% de las startups mueren por el equipo fundador. Porque se pelea, porque se separan, por lo que sea. Entonces dije, oye, esto lo tengo que tener hiper claro. Y fichamos, o sea, hablé con Guille y Carlos, eran las 2 personas más inteligentes que conocía, muy buenos amigos. Y luego tuvimos la suerte de que nuestro primer iOS developer, ahora es el CTO, es un fundador más a nuestros ojos. O sea, literalmente su palabra vale lo mismo que la nuestra, aunque se incorporase un pelín más tarde. Y hemos tenido una suerte, bueno, inmensa. Nos tocó la lotería. Lo encontramos por un tuit, o sea, muy similar a lo de Uber. O sea, hemos tenido mucha suerte. Resiliencia, equipo y yo diría que el sentido común. O first principles, ¿no? Que también enseñamos, o sea, intentamos no reinventar la rueda. La gente me dice, no, ¿cómo has conseguido para que la gente no puentee? Oye, hay que hacerlo racional. Claro. Hay que hacer que tenga sentido para la gente. Si yo, desde la vista del proveedor, no lo pagaría, entonces no voy a convencer a nadie para que lo haga. Y encima, yo que tengo una cierta educación económica, que más o menos he tenido también quizás más estudios más avanzados que el proveedor medio en Webel, que quizá incluso no conoce el idioma, o no ha tenido la suerte de ir a bachillerato, ir a una universidad, o sea, tiene que ser muy básico. Y cuando lo haces básico, luego ya te tienes que centrar en, oye, cómo lo comunicas, ¿no? Y Claro. ahí ya está, oye, pues hablar todos los días con proveedores, ver que no entienden y demás, ¿no? Pero aplicar el sentido común. O sea, eso es, no, es que vamos a hacerlo de esta manera con el triple tirabuzón. Oye, simplifica, ¿sabes? O sea, céntrate en, oye, ¿por qué la gente va a repetir? Porque tiene más sentido y ya está, ¿no? Que Y me merezca la aplicamos, pena. efectivamente, y aplicamos eso para todo, en general. ¿Y os sirvió el haber aprendido a programar o contratasteis directamente? al CTO? No, yo siempre digo que siempre tengo la broma en la OFI que soy un backend frustrado. Se ríen de mí porque creen que se me daría mal. Yo creo que no. Pero espero no tener que averiguarlo nunca porque creo que no es mi área de expertise. Sí que es verdad que lo que nos sirvió es un poco como para demostrarnos que si nos ponían otro problema delante, pues, o sea, vamos de cabeza y sin casco, si hace falta. Y en general no nos sirvió de nada, pero fue divertido, desde luego. El típico dado con el punto random y cosas así, lo típico por lo que empiezas. Totalmente, aprender a programar Sí, es duro, sí, ¿eh? sí, sí. A mí me mola, o sea, es lógica, ¿no? Y sobre todo me molaba la parte de backend que es, oye, es tener un buen esquema mental de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y creo que eso es algo que siempre me ha gustado, ¿eh? Yo era el típico que no estudiaba, sino que entendía. Y luego lo ponía. ¿Qué pasa? Que en derecho me iba mal porque interpretaba luego lo que había esquematizado y no usaba el lenguaje y demás, y entonces me pegaban por todos lados. Pero digamos que entenderlo, ¿no? Y creo que eso era backend en su momento y me molaba, pero desde luego que no lo he desarrollado y no sé si lo daré a futuro. Oye, y ahora con toda la nueva revolución tecnológica de la mano de la IA, ¿qué oportunidades y riesgos veis? A mí me flipa porque, claro, yo siempre he pensado que Webel el mayor constraint que tiene es desarrollar producto. Al final, si tú quieres que la gente repita, tienes que hacer un buen producto para que la experiencia sea brutal, ¿no? Y entonces, de alguna forma, me flipa que exista la IA porque estamos desarrollando el producto más rápido que nunca. Y a nivel de ideas, no es un número inventado, lo miré el otro día, teníamos 1.392 ideas todavía pendientes de ejecutar. O sea, es que si nos pagasen por ideas, vamos, seríamos ricos, ¿no?
Entonces, de alguna forma la IA, la verdad es que a nivel de desarrollo está funcionando brutal. Vemos que ha aumentado la velocidad considerablemente, como un 25-30%, y cada vez va más. Sí que intentamos estar a la última, aunque es difícil, porque cada día sale algo nuevo, ¿no? Es una locura. Es una locura. No tiene ningún sentido, pero sí que sobre todo a nivel de desarrollo. Luego de reconocer que también me genera sentimientos encontrados porque estoy un poco harto de la gente que dice, no, ya no uso Slack, ahora me crea un bytecoding de una app la que chateo y no sé qué, y es como, uno, no pierdas el tiempo por ahorrarte 1.000 euros al mes, que eso no es lo que va a salvar tu negocio o lo que te cueste Slack, y dos, hay mucho vendehumos, ¿no? O sea, ya pasaba con las criptos, no, mira, es que me compra este NFT y me he forrado y ahora es como, mira, me he hecho esta IA y ahora facturo 100.000 euros al mes. Los IA Bros. Sí, justo, los IA Bros, ¿sabes? O sea, estaba el Crypto Bro, ¿sabes? ¿Cómo se llama? El Metaverso Bro, ¿sabes? Ahora el blockchain y ahora el IA Bro. Entonces eso sí que me da un poco de pereza, pero intentamos quedarnos con la parte útil de la IA y no voy a decir lo típico de, no, como Spotify, no, ya no, ni una línea de código la hace un programador, ahora es todo cloud. No, no es nuestro caso y en general queremos que no va a ser así durante los próximos años. Es interesante también que hay mucha narrativa ahora sobre qué puede ocurrir en el mundo, con muchos puestos de trabajo que se vean comoditizados. Bueno, yo tengo mis opiniones al respecto, pero en lo que vosotros hacéis parece que eso de momento, ¿no? La necesidad sigue Efectivamente. existiendo. O sea, yo siempre lo digo, no somos IA, entonces puede que no seamos tan hot, pero somos anti-IA. Claro. ¿Sabes? Y eso también puede ser hot. Claro. Es como el hardware, ¿no? O sea, hay cosas que digamos que empiezan a tener más sentido porque o son más defensibles porque no puede llegar una IA que lo haga, salvo que hagan robots, que es nuestra visión a largo plazo. Sí. Hacer un poco como Uber, ¿no? Cuando empezó con el transporte sin conductor, ojalá algún día dentro de 10 años Google tenga la plataforma y los recursos para decir, oye, ahora yo empiezo a hacer robots que de alguna forma puedan ofrecer esos servicios a domicilio. Pero desde luego es un sector bastante anti-IA y eso que yo creo que también tiene bastante sentido en el mundo actual. Total. ¿Tú ves que va a haber robots andando por la calle yendo a hacer servicios? Cuando empezamos, uno de mis sueños era hacer algo como Yo Robot, pero sí, no obviamente como en la película, ¿no? De Will Smith, sí. Pero sin querer matar a la humanidad, idealmente. Pero de alguna forma yo creo que sí. Sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, escuchando un podcast del CEO de Uber, dice, oye, imagínate que se mueren 40.000 personas por accidentes al año en Estados Unidos. Imagínate que lo bajamos a 400 y que todos son coches automatizados. ¿Cómo sería que cada día hubiese una noticia de que hay un coche autónomo que ha matado a una persona? Realmente parecería una locura, pero estaríamos reduciendo un 99% el número de accidentes. Entonces, tiene que haber también ese cambio social, ¿no? Es decir, oye, al igual que una cuidadora le puede pasar algo, puede romper un jarrón, un robot también lo puede romper, pero si lo rompe un robot ya es como, ha destrozado un cuadro, lo que sea, ¿no? Entonces creo que ese cambio de mentalidad también tiene que suceder para que empiece a haber robots en el hogar. Creo que va a ser de las últimas cosas, porque el hogar es una parte muy personal donde se cuidan, bueno, tienes tu intimidad, pero también están tus hijos, tu perro, tu pareja, ¿no? Entonces creo que va a ser de lo último, pero seguro que va a acabar llegando en algún momento porque tiene todo el sentido. Y si seguimos mirando al futuro, estáis ya en Londres, hemos hablado de que vais a incorporar empresas, ¿no? Estáis pensando cómo va a seguir creciendo Weber. Ahora mismo lo que estamos centrándonos es en el cross-selling, sobre todo. Queremos validar que podemos conseguir que la gente contrate más de una categoría, por varios motivos. Uno, porque cuando contratan en más de una categoría retienen el doble de mejora en su categoría inicial. Tiene sentido. Es como cuando en Amazon te das cuenta de que puedes contratar más de una cosa. Pues cuando tengas otra necesidad vas a volver a contratar a través de Amazon porque sabes que va a estar ahí. Eso lo que hace es que no solo incrementa el lifetime value, sino que también te reduce tu coste de adquisición. Porque ahora hay gente a la que estamos impactando que no contrataría limpieza, pero sí quizás un cuidador de niños si hay una buena liquidez, un buen mercado, una buena app. Entonces, ahora mismo lo que estamos centrándonos es en validar ese cross-selling, porque estamos apostando muy fuerte en España. Y la idea es que una vez empecemos a ver ese cross-selling suceder en Madrid, empezar a hacerlo en Barcelona, en Valencia, y luego a nivel de unit economics tenemos un margen brutal. O sea, más o menos hacemos un payback del coste de adquisición en
sobre gross profit, o sea, sobre el margen bruto que nos llevamos por servicio en unos 4 o 6 meses más o menos, y eso creciendo 3, 4x año a año. O sea, todavía hay mucho margen para empujar ese payback, mucho más lejano para apostar más en el largo plazo. Lo que no hemos tenido todavía es una buena oportunidad de financiación. Por eso no lo hemos hecho. Pero vamos, hay un margen brutal porque, bueno, das mucho valor, ¿no? Y la gente te contrata muy a menudo. Y eso es realmente donde vemos una oportunidad increíble que ojalá validemos durante 2026 y a finales de 2026 vamos a hacer una ronda muy considerable que nos permita hacer double down en España, en UK y dar el salto a otros países. ¿Y en UK? ¿Qué estás encontrando diferente? ¿Y por qué UK? No hay muchas dinámicas diferentes, ¿eh? Sí que cambia un poco la parte de los proveedores en la cultura, sobre todo porque el proveedor en España suele ser bastante de Latinoamérica en general y el proveedor en UK suele ser bastante del sudeste asiático, todo el tema de India y demás. Eso sí que cambia a nivel de cultura, un poco de qué tipo de servicios se esperan que vas a ofrecer y también por las otras soluciones contra las que competimos, ¿no? En UK sí que hay algún competidor más y es más, oye, yo contrato una empresa y esa empresa me asigna a alguien que es random y que se encarga un poco de todo, lleva todos los materiales y demás. Cuando en España es más bien, o nosotros lo que ofrecemos es más bien, es como un Airbnb de los servicios, ¿no? Tú mira quiénes ofrecen servicios, mira sus características y decides a quién contratar. Pero en general vemos dinámicas bastante parecidas. A nivel de conversión, las mismas que veíamos cuando teníamos el mismo número de profesionales en España. A nivel de retención, incluso por encima, lo cual es sorprendente. Entonces, UK la verdad que está yendo muy bien. Sí que es verdad que ahora no estamos apostando muy fuerte a nivel de marketing porque digamos que tiene un coste elevado. Y lo que estamos haciendo es mantener viva la ciudad, por así decirlo, funcionando con buenas dinámicas y demás. Nuestra idea es con la siguiente ronda, una vez hayamos también validado el cross-selling, decir, vale, este playbook que ya funciona en España, que ya tiene indicios de que está funcionando en UK, que tiene muy buenas dinámicas, las mismas que en España, vamos a aplicarlo ahí también. ¿Y cómo os hicisteis un hueco ahí? ¿Cómo hicisteis la entrada? Porque yo viví ahí 4 años y creo recordar, de 2013 a 2017, que ya había soluciones. No sé si evidentemente de la misma manera, pero ¿cómo hiciste vuestra entrada? O sea, lo bueno de Webel es que es como un 50% más barato que la competencia. ¿Por qué? Por varios motivos, pero el principal, porque nuestros competidores para resolver esa desintermediación lo que se habían convertido es un managed marketplace, es decir, un proveedor que controla la oferta, que les entrevista, que les entrena, que les asigna para servicios. Eso tiene un coste. Y un coste que hay que repercutir en el cliente porque si no, evidentemente, los unit economics no salen. Nosotros, claro, al haber sido los primeros que hemos conseguido resolver la desintermediación sin tener que controlar activamente la oferta, nuestros costes, por eso podemos cobrar una menor comisión, que también se refleja en un menor precio. Pero es que encima nuestros costes son mucho más bajos que la competencia. Entonces, además de esas dos dinámicas, como somos un marketplace abierto, también hay una competencia perfecta. Y entonces tú puedes comparar entre profesionales que tienen distintos precios. Low cost, premium, etc. Entonces, de media, el resultado es que somos en torno a un 40-50% más baratos. Es muy significativo, no solo para el cliente, sino también para el profesional, versus que tiene un 30% de comisión en los otros proveedores y un 10% a la nuestra, un 66% menos. ¿Qué impediría que uno de estos competidores cambiara su modelo? Básicamente que tiene que cambiar todo el flujo de la app, o sea, cuando contratas ya contratarías particulares, esos particulares tendrían que tener la agenda actualizada, solo lo consigues si tienes un software como el que hemos creado nosotros para que tengan ahí todas sus citas, tanto las externas a Webel como las internas en Webel, o sea, cambia todo el modelo de negocio. Puede pasar. De hecho, es uno de los motivos por los que también queremos ser agresivos en la expansión, porque claro, nuestro modelo es único. Nadie ha hecho el approach del mercado porque la gente no creía que fuese posible resolver la desintermediación sin controlar activamente la oferta. Entonces, de alguna forma, bueno, pues queremos ser los primeros en movernos porque somos mucho más defensibles cuando ya hemos creado una comunidad y nos hemos establecido en una ciudad, que si alguien de repente en Estados Unidos dice, oye, a Google le va bien, voy a levantar aquí 10 millones y lo meto en Nueva York. Ahí sería mucho más complicado. Y en ese modelo que os permite tener unas eficiencias y por tanto un mejor precio, ¿qué papel juega ahí la reputación, y las reseñas, las opiniones, ¿no? Para los profesionales. Básicamente. Claro. O sea, al final, claro, o sea, no es solo porque cuando nosotros posicionamos más arriba al que más clientes que repite tiene, no es solo por lealtad a Webel, es porque el mejor indicio de que alguien es un buen profesional es que tiene el máximo número de clientes que repite.
Un cliente contento es un cliente que repite. Entonces, de alguna forma, por eso es un win-win, porque estamos posicionando más arriba a los que a priori son los mejores profesionales y encima les cobramos menos comisión, por lo tanto pueden ponerse o ganan más dinero por servicio, entonces no tienen que subirse el precio para justificar la comisión y entonces el precio es mucho más barato que la competencia. O sea, hemos creado ahí un círculo virtuoso en el que cuando apareces arriba y eres diamante, que es nuestro último nivel, te llenamos la agenda. Bueno, máximo, como una media de una hora cada hueco que tengas libre. Si se te abre un hueco, en una hora tienes el hueco llenado. Muy interesante, ¿no? Una forma de regular vuestro modelo y hacerlo muy eficiente. Efectivamente. Y dar valor, claro. Efectivamente. Y sobre todo que sea agnóstico al puenteo. Claro. Porque nos da igual. Si nos puenteas, perfecto, te voy a cobrar un 30% de comisión en vez de un 10 o un 40% de comisión y estoy recuperando igual el mismo gross profit por servicio. Simplemente que tú no me estás comprando el juego. Ya está. Oye, y una cosa que acabo de pensar, ¿no podríais tener algún problema tipo Globo? Es uno de los principales elementos también positivos de nuestro modelo de negocio. El Managed Marketplace, que mencionábamos antes de los competidores, cumple todos los requisitos. Literalmente les entrena, el dinero pasa por ellos, les asigna los servicios, les dice cómo prestar el servicio, les establece, también les dan ropa, o sea, cumple todos los checks. En nuestro caso, no cumplimos ninguno. Claro. De hecho, conectas ya. Efectivamente. De hecho, han hecho una propuesta directiva que tiene 7 puntos. Cumplir 3 sería suficiente para que al menos te empiecen a investigar. Cumplimos medio. Y es que el algoritmo sí que penaliza cuando rechazas citas. El resto no cumplimos nada. De hecho, diría que aquí los dos mejores o las mejores muestras de que estamos muy lejos es Yellow, el fondo de Globo, es inversor de la compañía. Ha sido inversor post todos los problemas legales que han surgido. Y 2, recientemente, que no sé cuándo saldrá este podcast, espero que después de que lo comuniquemos, ha entrado Mantas, que es el fundador de Vinted en la compañía, y la última reunión que tuvimos fue con el VP of Legal de Delivery Hero, que se lo ha estudiado bastante y que le dijo, oye, ¿has mirado esto? No sé qué, y lo vemos muy en profundidad. Puede pasar cualquier cosa en España, seamos sinceros, o sea, aquí ya hemos visto de todo, ¿no? Pero desde luego que no cumplimos ningún criterio y el mejor ejemplo que lo refleja es que tenemos empresas que son proveedores. Y es imposible emplear a una empresa, lo que habla de que el modelo no es de empleabilidad o de una relación de dependencia. Que luego puedan decir, no, es que la empresa sí, pero el autónomo no, lo que sea. Todo puede pasar y pues tendremos que surfear esa ola como todas las demás. Bueno, al final lo que está claro es que el mundo es un poco mejor con aplicaciones como las vuestras. Bueno, efectivamente. Hay gente que puede trabajar de forma flexible, hay gente que puede trabajar full time, hay gente que puede tener la agenda llena, hay clientes que pueden tener cubiertas sus necesidades con transparencia. Bueno, pues de ahí la reflexión, ¿no? Efectivamente, y sobre todo por dar un dato, de media una persona de limpieza por convenio colectivo gana unos 1.250 euros al mes y con Webel gana casi de media unos 2.000. Que escogiendo cuándo trabajar, dónde trabajar, cuáles son sus precios, a qué clientes acepta, todo, ¿no? Entonces, sí que hay gente que en nuestra publicidad nos dice, ya, seguro que sois unos explotadores y no sé qué. Bueno, nosotros nos basamos en los datos y tenemos 4 veces la retención que busca Andreessen Horowitz por la parte del supply en nuestro marketplace en el lado del supply. Creo que eso habla por sí solo de que la gente le está viendo mucho valor a lo que ofrecemos. 100%. Bueno, Nacho, muchas gracias por pasarte por aquí. Enhorabuena por el modelo que habéis creado, por las ganas que tenéis, que bueno, sois capaces de todo. También estáis bastante apoyados y bien financiados. Creo que, bueno, vamos a tener web para rato en muchas ciudades. Ojalá que sí. Vamos, gracias por la enhorabuena, aunque todavía nos queda, vamos al 1% del camino. Ojalá sirva de inspiración para muchos emprendedores y para ver que incluso lo que se ve desde fuera que parece exitoso tiene muchas trabas por dentro. Y gracias a vosotros por dar visibilidad y por ayudar al mundo del emprendimiento, que me parece lo mejor que le ha pasado a este mundo literal. Gracias a ti de nuevo. Si te ha gustado el episodio, por favor compártelo con un amigo. Nos vemos en el siguiente.